Ahora sí, hermanos, el día de hoy, como les comentaba, les quiero hablar de un tema que casi no se aborda en las iglesias, pero que cuando se llega a abordar, más que animarnos, nos genera como ese sentimiento de tristeza y de que nunca lo vamos a lograr. Y es sobre la soltería. Así que el día de hoy, mi tema es bendita soltería. Les comento esto porque algunos de los que nos encontramos solteros el día de hoy, en algún momento se vuelve un terror en nuestras vidas expresar que estamos solteros. Porque nos dicen frases como, no te preocupes, ya estás más cerca de encontrar al idóneo o a la idónea. O, uy, ¿sabes qué? Seguramente traes una atadura, un pecado que no has dicho y por eso no te has casado. Tienes que orar. O, ya te vamos a rifar porque no sales. Entonces ya mejor te rifamos. O, últimamente se ha dado mucho deberías de probar conocer a alguien por internet. Hay bien buenos lugares cristianos y puedes conseguir algo. O, híjole, ya cásate con la pareja que tienes cuando ya llevas un rato con tu novio o novia y te dicen, ya cásate mejor, porque si te dejan de aquí a que vuelvas a encontrar algo, ya no lo vas a lograr. Entonces, estos comentarios, dependiendo de la persona a la que le lleguen, pueden causarle, la verdad es que mucho daño. A veces lo hacemos como broma, pero terminan haciendo sentir, no digo que a todos, pero sí a algunos, insuficientes con lo que son. Porque entonces empezamos a compararnos y a decir, es que entonces Dios no me hizo tan listo o tan bueno o tan suficiente porque no me he casado como a lo mejor, voy a ponerlos de ejemplo, muchachos, a lo mejor como Jessica y David, que son muy jóvenes y ya hasta tienen un hijo, ¿qué estoy haciendo mal? ¿O por qué Dios no me ve de la misma manera? Y esto es un pensamiento erróneo y no deberíamos de tomarlo así porque tampoco es bíblico. Ahora, otra de las presiones generalmente es que en las iglesias se suele ver el matrimonio como una especie de graduación que tú tienes en tu vida. Y si tú no lo has cumplido, entonces algo está faltando en tu currículum. Y hay un versículo bíblico que se suele utilizar mucho de 1 Corintios 7, en donde nos dicen, mira, mejor para que no te quemes, cásate. Para que no andes por ahí loqueando, mejor cásate. Y no es así. Tenemos a veces una muy mala interpretación de los versículos bíblicos porque no los tomamos dentro del contexto en el que lo deberíamos de tomar. Entonces, no les voy a dar todos los versículos porque también habla del matrimonio y hoy me quiero centrar más que nada en la soltería, pero sí vamos a dar un poquito de contexto de por qué me fui hasta el 7. Ahí recordemos que de los capítulos del 1 al 6 de Primera Carta de los Corintios, el apóstol Pablo viene hablando sobre toda la problemática que habría en la iglesia de los Corintios en Corinto. Había mucha inmoralidad sexual. Entonces había desobediencia, había problemas de división y de orgullo dentro de la misma iglesia. Y Pablo, por cómo empieza el capítulo 7, se nos hace ver que le mandan una carta diciéndole, oye, tenemos todos estos problemas, ¿qué podemos hacer? Entonces él da respuesta a toda esta problemática de inmoralidad sexual en este momento, en esta etapa en la que nos cuenta la Biblia. Ahora, ya posicionados ahí, vamos a empezar con el capítulo 7, versículo 1, 2, 3 y 4. Se los voy a leer ahorita de corrido y los vamos a ir explicando. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer del deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y esto también hay que entenderlo como que no es una visión machista, sino que recordemos que se vuelven una sola carne. Entonces no puede haber división. Y continúa diciendo el versículo, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer.
Aquí nos está diciendo Pablo, bajo su mismo testimonio vivo, porque recordemos que él no se casó, sino que vivía en esta soltería, que le sería bueno al hombre no tocar mujer, pero con base en lo que ya les comenté de qué se estaba viviendo en ese momento en Corinto, por eso les dice, debido a causa de las fornicaciones, yo preferiría que ustedes se guarden y que no toquen mujer. Esto no quiere decir que la razón de que se instituyera el matrimonio es algo malo. Él lo está haciendo como algo específico a ese momento, en ese lugar. Pero, porque a veces también tomamos esta parte bíblica como para decir es que el matrimonio no es bien malo, la Biblia lo dice. No, no dice eso. Aquí lo que está tratando, porque bueno, Dios lo consagra el matrimonio desde Génesis, entonces no se puede contradecir con su misma palabra. Aquí lo que trata Pablo es dar, como les decía, este enfoque a toda la problemática que se estaba viviendo en Corinto. Ahora, nos vamos a saltar hasta el 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, dice Pablo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Vemos que todo ese versículo tiene un sentido. Aquí lo que nos está diciendo Pablo es que si las personas no tenemos ese don de continencia, ¿qué significa? Esa paz y esa tranquilidad para no tener relaciones sexuales fuera de la institución del matrimonio, entonces sí te cases. Pero ustedes me van a decir, oye, pero es que ese don de continencia no viene en los dones que da el Espíritu. No, pero recordemos que también etimológicamente la palabra don significa regalo. Entonces nosotros tenemos que orar a Dios pidiéndole que nos dé ese regalo de la continencia, tanto a los solteros como a las viudas. Porque si nosotros no entregamos esa sexualidad a Dios, por eso a veces se vuelve tan complicado y tan complejo el ver a personas del sexo opuesto a nuestro alrededor y no caer. Estos 3 versículos entonces son la primera evidencia que tenemos donde Pablo llama a la soltería o a la viudez algo bueno. Porque en ningún momento está diciendo no se queden solteros, cásense, porque es mala la soltería. No, él está invitándote a que de esa manera tú también puedes servir a Dios de la forma correcta y buena. Ahora, ¿a cuántos nos han dicho justamente esta última parte del versículo donde dice, mejor es casarse que estarse quemando? Y a mí me da mucha tristeza ver a parejas a las que les dicen eso, cuando a lo mejor vienen de un noviazgo, no se han casado, siguen siendo novios, pero ya pecaron, ya fornicaron. Y la respuesta de nosotros como iglesia muchas veces suele ser, no, ya, cásense. Como si esa fuera la solución al pecado que acaban de cometer, y no es así. La única solución y el único lavamiento es la sangre de Cristo, es el arrepentimiento que nosotros tengamos y el cambio de vida que nosotros tengamos. El casarte no va a solucionar eso. Así que si nosotros damos un consejo basados solamente en la extracción de este versículo, estamos haciendo un muy mal uso de la palabra, porque la palabra no dice eso. La única cosa a la que Pablo sí es bien tajante y dice, huye, ni siquiera es platica, velo de lejos, no, huye, es a la fornicación. Por eso les decía que hay que ser como muy conscientes a veces de cómo utilizamos esos versículos, porque Pablo no está diciendo, huye de la fornicación casándote. No es así. Ahora, Pablo les dice que si no tienen como les decía, este don de continencia, de dominio propio, de no andar loqueando, como muchas veces lo solemos decir, entonces, pues sí, se casen con una persona. Obviamente tiene que ser algo que debes de orar a Dios. Tampoco es como que ves a alguien en la calle y dices, aquí, de aquí soy.
No, eso también tiene mucho contexto, pero no me voy a detener ahorita tanto ahí. Ahora, otra de las cosas que también muchas veces confundimos, no sé si es porque de verdad somos ignorantes o porque sí es un buen pretexto, es cuando hablamos de que no somos, de que no hemos fornicado o no hemos caído en la inmoralidad sexual porque no hemos tenido como tal una relación sexual concluida. Y tampoco es así. El hecho de que tú pienses cosas sexuales o que tú veas películas, y no hablo nada más de pornografía, hablo de series en Netflix, hablo de videos en YouTube que son, digamos, que puede ser contenido musical que te ponen como dentro de los anuncios, pero tú lo sigues viendo y ves que traen escenas y tú lo sigues haciendo, eso también ya es inmoralidad sexual. Porque muchas veces también dicen, no, es que yo estoy con mi novio, pero no he tenido relaciones sexuales, he hecho todo lo demás, pero no he tenido relaciones sexuales. También es inmoralidad sexual. Vamos al versículo 12. Aquí también vemos algo muy importante, porque Pablo hace muy bien esa división cuando es su opinión y cuando es algo que dice el Señor. Aquí empieza Pablo diciendo, y a los demás yo digo, no el Señor, es un consejo de Pablo. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. A paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Este pasaje para mí al principio fue bien complejo, porque decía, no lo entiendo, se me hace como que viene y va y viene y va y no entiendo a qué se refiere. ¿Cómo es que primero me dicen que no debo de estar en yugo desigual, pero aquí dice que no hay problema si uno de los dos no es creyente? No entiendo. Y estudiando bastante ahí a profundidad, este mensaje para mí tiene dos formas o dos maneras en las que se debe de ver, desde la óptica del matrimonio y desde la óptica de la soltería. ¿A qué voy? Si tú estás casado o llegaste a Cristo sin conocer de Cristo, pero alguien llega y le conversa a ti y a tu esposo, y vamos a pensar, solamente tú ahora crees en Cristo, por medio de ti hay santificación en el hogar. ¿Por qué? Porque hay una oportunidad de que por medio de tu testimonio alcances a tu marido. Pero desde el punto de vista de la soltería, también nos da a entender que por eso debemos de ser cuidadosos con esta parte del yugo desigual, porque si tú llegas con un noviazgo donde ya conoces a Cristo, ese sí ya es tu pecado y ya es tu responsabilidad, porque sabías de antemano que la persona con la que estás andando no conocía de Cristo y a lo mejor ni siquiera tiene interés. ¿Y qué nos dice la palabra? ¿Qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Y a veces desechamos ese sacrificio y ese precio tan alto que pagó Cristo por cada uno de nosotros, porque decimos, pues ¿qué tiene? ¿Se va a convertir? ¿O qué tiene? Cristo lo va a alcanzar a su debido tiempo. No lo sabes. Y como no lo sabes, no puedes ir así, con la venia como solemos decir, con la venia de Dios, porque vas uniéndote ya en un yugo desigual. Y eso también implica en las amistades, porque a veces también según nosotros, tomando el versículo de, ay, pero se hicieron como ellos. Una cosa muy diferente es que tú vayas y platiques y des a conocer el evangelio a personas que no lo tienen, y otra muy diferente es que tú hagas sus actividades para convencerlos. Tú no tienes por qué ir al mundo a rodearte y empaparte del mundo. No funciona así.
porque en algún momento te va a jalar. Y entonces, ¿qué testimonio también vas a dar de ti mismo? Un versículo que a mí me gusta mucho es justamente donde dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Debemos de darle ese peso a que nosotros somos ese linaje por el que Cristo pagó un precio muy alto. Ahora, versículo 17. Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Aquí Pablo nos está dando una exhortación de cómo debemos de vivir, de cómo debemos andar en Dios y que debemos de estar contentos con lo que Dios nos haya asignado, sea lo que sea. Si en este momento de tu vida el Señor te ha dado la soltería, vívela con gozo. Si te ha dado esta asignación del matrimonio, gracias, honra esa unión del matrimonio. No estés tratando de cambiar tu situación para, según tú, estar mejor. Porque tú no decides eso, lo decide Dios. Primera de Tesalonicenses, no lo busquen, si quieren yo se los leo. Capítulo 5 del 16 al 18 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Por eso les decía que en diferentes partes de la Biblia se nos exhorta al contentamiento. Pero no nada más es al contentamiento en la riqueza, en el trabajo. No, es el contentamiento en todo. Esto incluye tu relación con Cristo en este momento, soltero o casado. Porque algo que también se nos olvida es que Cristo es todo. Es todo. Todo lo que tenemos ajeno a Cristo pasa a una segunda prioridad. Nuestra mirada y nuestro enfoque siempre debería de estar como prioridad en Cristo. Si nosotros entendemos, hablando aquí en específico a los solteros, pero aplica también a los casados, si nosotros nos entendemos y nos sabemos llenos, completos en Cristo, ¿qué necesitas? Nada. Tú ya estás gozoso y eres bueno y eres aceptado y eres suficiente para Cristo, porque Cristo es suficiente para ti. Es que me muero si no tengo novio. Es que, yo no podría soportar la idea de no casarme nunca y llegar a los 80. ¿Y qué importa? Cristo está contigo. ¿Qué necesitas más allá de Cristo? Nada. Pero es que ¿cómo voy a vivir mi vida sin ser mamá? Ya se me está pasando la edad biológica. ¿Cuántos ejemplos no tenemos bíblicos donde las mujeres concebían a bebés porque a Dios así le plació? ¿Va a ser duro? Claro que sí. ¿Va a ser difícil entender esto en nuestro diario vivir? Claro que sí. Pero también recordemos que la palabra nos dice: porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. La Biblia nos dice que las dificultades son ¿qué? Son una bendición para nuestro crecimiento. ¿En quién? En Cristo. Si nosotros comparáramos y viéramos hacia atrás todas esas dificultades por las que pasamos y al día de hoy damos agradecimiento, este momento que estamos pasando como solteros sería tan efímero. Y claro que vamos a desear cosas y claro que vamos a quererlas y vamos a creer que son importantes para nosotros, claro que sí. Eso no lo va, a lo mejor no lo vamos a poder disminuir, pero sabemos que Dios es un Padre bueno, que nos da cosas buenas, con base y conforme en su voluntad. Ahora, sigue diciendo el versículo 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Nuevamente vuelve a dar su consejo. Como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está. Aquí nuevamente quiero como recalcar que Pablo nos está hablando de este momento, del momento del hoy y del momento del ahora. No está diciendo acepta que te vas a quedar soltero toda tu vida.
y ya no vas a poder hacer nada. No, es este momento. Acéptalo, vívelo, disfrútalo con gozo y disfrútalo en el Señor. 27. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Aquí Pablo nos da esta perspectiva sobre la soltería, diciéndonos que el que se casa suele tener problemas adicionales a los que tendría un soltero. Eso, vuelvo a repetir, no significa que el matrimonio sea malo, no. Pero ahora eres una persona que está dividida entre tu esposo o tu esposa y Cristo. Si estás soltero, se debería de entender como que todo tu servicio es para Dios. No tienes a nadie alrededor a quien, digamos, contar, ¿no?, dentro de tu vida. Ahora, ¿cuánto me falta, hermana? Como 5 minutos, ¿verdad? Sí. Dice el 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Aquí nuevamente parecería contradictorio, ¿no? Porque me dice Pablo, es que es bueno que te cases, pero también es bueno que estés soltero, pero si estás casado, vive como si no lo estuvieras. Y muchos podrían entender como, entonces puedo andar como si no tuviera esposa. No, tampoco es así. Lo que esto nos dice es que, y lo voy a poner como un todo también. Pablo nos enseña de cuál sea tu condición de vida, por eso dice, si estás casado como si no lo fueras, si lloraras como si no llorases, significa que si tú estás soltero, casado, viudo, eres la persona que está haciendo el servicio, trapeando, o eres divorciado, o eres rico, o eres pobre, o eres famoso, no importa cuál sea tu condición, tú vive como si no tuvieras nada de eso, porque regresamos al mismo punto. Cristo es tu prioridad. Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Vive tranquilo sabiendo que la voluntad de Dios se va a cumplir en tu vida de la forma buena y correcta que Él tiene destinada, no la que tú quieras. A veces como iglesia también convertimos las cosas terrenales en cosas eternas y no es así. El matrimonio es un reflejo muy pequeño de lo que es la unión de la iglesia con Cristo. Dice el 32, quisiera pues que estuviese sin congoja. Y era lo que les comentaba, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Nuevamente, aquí no significa que los solteros no tengamos responsabilidades, porque muchas veces nos dicen, pues tú ni estás haciendo nada, ¿por qué no estás más tiempo en la iglesia? No, pues también trabajo, ¿no? También tengo familia, también tengo amigos, también tengo mis propias cosas que pensar y decidir, pero nuevamente no estamos divididos entre nuestro tiempo con Dios y nuestro tiempo personal. Entonces nosotros debemos también de aprender a entender que Cristo no es un premio de consolación si estamos solteros, porque a veces se nos dice, mira, si no te casas, no te preocupes, puedes servir al Señor, y te lo dicen como si te dieran un ánimo de aquellos, no, pues ya no me voy a casar nunca. No es así, vamos a verlo como un privilegio, como un regalo, el servir a Dios en nuestro tiempo y mente completo. Y les voy a dar un ejemplo, ya acabé, hermana, muy rápido, de cómo la soltería es una bendición. Y lo voy a aplicar a mi vida. Por ejemplo, en la convención a la que los pastores nos hicieron favor de invitarnos, yo no tuve que tener este pensamiento de, híjole, es que tengo que comentarle a mi marido si es que primero puede ir conmigo. Y si no,
que nos alcance el dinero. Y si no, también tengo que ver mis vacaciones. Y si tengo niños, híjole, ¿cómo le vamos a hacer? Porque no le puedo cargar la mano también a mi esposo. Lo único, digamos, por así decirlo, que yo tuve que hacer fue pedir la aprobación de Dios para que me permitiera ir. Comentarlo con quien vivo, que es con mi mamá, y pedir vacaciones en mi trabajo y nada más. No tuve que hacer otra cosa. Porque, y dentro de la convención, toda mi mente, todo mi cuerpo, toda mi atención estaba enfocada en lo que yo iba a recibir de Cristo para mi vida. No había otro tema en mí. Estas son las ventajas que también nosotros a veces no vemos de estar solteros. Porque vivimos tirando la toalla y diciendo, híjoles, qué triste es mi vida. Porque no he podido conseguir pareja y las parejas tampoco se consiguen. No ora para tener a la pareja que Dios te va a dar, porque Él lo sabe todo. Y como decía el versículo, Él tiene pensamientos de paz y no de mal para ti, y te va a dar el fin que esperáis. Todas esas, aprovechando un poco, todas esas vivencias que nosotros tenemos es oportunidad constante de servirle a Él dentro de nuestra soltería. Pudimos también conocer jóvenes en los que te compartían ese gusto, porque no se me ocurre otra manera de decirlo más que ellos respiran a Dios, viven a Dios, transpiran al Señor. Y a mí me dejó muchas cosas pensando, porque dije, yo quiero que las personas me vean dando un testimonio como ellos son un testimonio vivo de su palabra. Así que no se desesperen porque situación no cambie. Al contrario, no podemos vivir en modo angustia ni en modo desesperación todo el tiempo. Es todo lo contrario, los que estamos solteros vivimos en modo acción, en ese modo en el que nos ocupamos de las cosas de Dios. Y si en el camino te casas, gloria a Dios. Y si no es así, gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, sabemos que tú eres el creador de todo. Tú creaste las montañas, tú pusiste las estrellas en los cielos, tú amansaste los océanos con tu palabra. Y aún con todo eso y con tu grandeza y majestuosidad, tú decidiste postrar tus ojos en cada uno de nosotros. Señor, sabemos que somos perlas preciosas para ti, y te queremos pedir, Padre, que todos aquellos que estamos como solteros veamos esa soltería como una bendición, como un regalo, como ese momento perfecto en el que nosotros podemos dedicar nuestra vida, nuestro pensamiento, todo nuestro ser y nuestro tiempo a darte el servicio a ti. Permítenos, Señor, ver cada día esta soltería como una bendición. Y, Señor, no nos dejes que creamos en estas palabras de algunos predicadores en donde solamente exaltan al matrimonio y donde no se nos hace ese detalle y esa conciencia también a las personas de que ser soltero no es malo, porque al contrario, te servimos a ti con todo nuestro corazón. Te damos las gracias, Padre, porque tú nos permitiste llegar a este momento de nuestras vidas con gozo, con una sonrisa en el rostro, diciendo, Señor, nuestro esposo siempre vas a ser primeramente tú. Y vivimos pensando en eso, en que tú llenas todo, en que tú lo eres todo, y nosotros somos suficientes en ti, porque tú eres suficiente para nosotros. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.